Saludos cordiales, bienvenidos a la tutoría Comprendamos las transacciones de bases de datos. En esta tutoría vamos a estar viendo la presentación, propósito, exposición del tema, aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, evaluación, conclusiones, bibliografía y despedida. ¿Cuán importante es para un estudiante de ingeniería de sistemas o un ingeniero de sistemas comprender el funcionamiento de las transacciones en las bases de datos, toda vez que éstas garantizan la consistencia y la integridad de los datos? Esta tutoría está dirigida a nivel de formación de pregrado, a la escuela SBTI, al programa de ingeniería de sistemas, al curso Administración de bases de datos. Veamos el propósito de esta tutoría, el cual es comprender la importancia de implementar transacciones en bases de datos para garantizar la consistencia e integridad de la información mediante la definición, identificación y diseño de transacciones que cumplan las propiedades ACID. Primero que todo, veamos qué es una transacción de bases de datos. Consiste en una serie de operaciones que se ejecutan como una unidad única atómica. ¿Qué significa esto? Que estas transacciones agrupan todas esas operaciones que se dan al interior de las mismas, garantizando que se completen todas o que no se complete la transacción en caso de que alguna de estas operaciones falle. El sistema es devuelto a su estado inicial justo antes de empezar la transacción. O sea, se completan todas las operaciones o ninguna se completa. Eh, las transacciones de base de datos funcionan al agrupar múltiples operaciones y el gestor de las de transacciones garantiza que la información queda consistente e íntegra en el sistema. Entonces, cuando se inicia una transacción, se crea un contexto y todas las operaciones que están dentro de este contexto se asegura que se lleven a cabo de la manera indicada, y en caso de presentarse un error por diferentes motivos, puede ser una falla de hardware, una falla de internet o de la red, toda la operación se reversa a su estado inicial. Pero veamos unas 4 propiedades que garantizan que esta consistencia se mantiene en las bases de datos transaccionales. Son las propiedades ACID, que son estas 4 transacciones. La primera es la A, que es la atomicidad, que garantiza que una transacción se trate como una unidad de trabajo única, indivisible. Por eso se le llama atomicidad. Esto significa que todas las operaciones de la transacción se completan con éxito o ninguna de ellas se aplica. Tenemos la segunda propiedad, que es la consistencia, que asegura que la base de datos cumple con todas las restricciones que se han eh, dispuesto, de tal manera que se garantiza la consistencia y la integridad de los datos en todo momento. Y si se viola alguna de estas restricciones, la transacción se reversa a ese estado inicial justo antes de comenzarla. Tenemos la tercera propiedad, que es el aislamiento o isolate en inglés, que esta propiedad garantiza que los cambios realizados por una transacción no sean visibles para otras transacciones, de tal manera que se aísla la transacción A de la transacción B, de tal manera que no interfieran la una con la otra, y en caso de que compartan ciertos registros de estas transacciones, la transacción B debe esperar que la transacción A culmine, que fue la primera que inició, y una vez esta culmine, los registros que usaba son liberados y la transacción B podrá continuar en caso que compartan registros. Si no comparten registros, como son aisladas, se pueden desarrollar en paralelo todas estas transacciones, que, como bien sabemos, en un sistema se realizan muchas y se realizan muchísimas al tiempo. Para la cuarta
propiedad que es la durabilidad. Vamos a estar viendo este video. Cuando hablamos de durabilidad, hablamos de que si una transacción ha sido completada, incluso si apagamos la base de datos, cuando volvamos a encenderla, los datos pertenecientes a esa transacción los vas a poder encontrar ahí. Una transacción tiene durabilidad si incluso en caso de falla de tu sistema puedes recuperar el resultado de esta transacción. Sí, así de sencillo. Bien, entonces, continuando con esta tutoría, vamos a ver casos de aprendizaje significativo, que son esos casos que podemos aplicar este concepto de transaccionalidad en bases de datos, y son muchísimos los casos de uso que podemos ver en los cuales tiene aplicabilidad este concepto. Por ejemplo, cuando se transfiere dinero de la cuenta de Mario a Luis, el sistema se asegura que se realicen estas operaciones completamente, que sea debitada de una cuenta y depositada en la otra para completarla. Entonces, tenemos el caso de un sistema de reservas de boletos de avión sin transacciones. Si se diseña este sistema sin transacciones, pues va a representar muchos problemas para el cliente. Por ejemplo, en caso de que el sistema se caiga, que se caiga el internet o que haya un problema de hardware, la operación va a quedar inconsistente. Le pueden debitar el dinero al cliente y no hacer la reserva, por ejemplo. Esto queda la incertidumbre del cliente si la operación se hizo o no, y también va a generar desconfianza y malestar en la aerolínea. Con transacciones, pues el sistema va a garantizar la consistencia en todo momento, de tal manera que si se presenta un fallo de internet o caída de la red o un fallo de hardware, la operación se va a reversar. Incluso le va a llegar una notificación al cliente donde le va a decir que la operación fue reversada y que debe volver a intentarla. Entonces, ya para el trabajo colaborativo, pues se propone una pregunta de reflexión, en la cual va a generar un pensamiento crítico entre el grupo colaborativo. Y la pregunta es: ¿cómo afectaría la ausencia de transacciones en una base de datos a la integridad y consistencia de los datos, y cuáles serían las posibles consecuencias para las aplicaciones que interactúan con dicha base de datos? Entonces, esta pregunta la van a responder los integrantes del grupo colaborativo, y cada uno va a proponer un caso de uso. Se va a revisar, se va a realimentar por todos los integrantes del grupo estos casos de uso, y finalmente se va a seleccionar el caso de uso que mejor describa esta problemática para ser sustentado en la próxima tutoría. Eh, Vamos a estar haciendo una evaluación de esta temática. Entonces consiste en unas tarjetas que vamos a estar desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de si es falso o verdadero la afirmación. Las transacciones son utilizadas para realizar operaciones atómicas, sí, y las transacciones solo se utilizan en bases de datos sin persistencias, no. Las transacciones solo utilizan bases de datos pequeñas, no. Las transacciones permiten el aislamiento de las operaciones en una base de datos, claro que sí. Las transacciones no permiten mantener la consistencia en las bases, sí lo permiten. Y las transacciones no pueden ser utilizadas para deshacer cambios en caso de errores. Precisamente son para deshacer cambios en caso de errores. Las transacciones pueden ser utilizadas para mantener la durabilidad en los datos. Las transacciones aseguran que los cambios se realicen de manera completa o no se realicen en lo absoluto. Claro que sí. Entonces ya hemos terminado esta evaluación. Y ya como conclusiones de esta tutoría, tenemos que la transaccionalidad es una parte importante de la mayoría de sistemas de base de datos. Es un mecanismo fundamental que garantiza que los datos sean consistentes en todo momento, y que se mantengan íntegros en la base de datos. Las transacciones son necesarias para garantizar que la información en la base de datos esté siempre en un estado válido. La transaccionalidad ayuda a proteger los datos de errores y de corrupción,
Y de allí la importancia que nosotros implementemos la transaccionalidad en esos sistemas que diseñamos. Como bibliografía tenemos a Martín López y Gallego Ruiz, 2017, Programación de Bases de Datos Relacionales. También tenemos a Ries S. 2013, OCA, Oracle Database 11G, Database Administration One. Ya para finalizar, les dejo con esta frase sobre la transaccionalidad en las bases de datos. Las transacciones en bases de datos son el fundamento sobre el cual se construyen sistemas confiables y consistentes. Son el pegamento invisible que mantiene la integridad de nuestros datos en el mundo digital. Muchas gracias.